Querida comunidad, hoy es miércoles 17 de junio y unidos a la iglesia en el mundo entero vamos a meditar esta página del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 6, y de ahí nos saltamos al versículo 16 al versículo 18 de nuestras Biblias. ¿Qué buena noticia nos va a plantear hoy día el Evangelio? Nos muestra estas tres prácticas muy importantes para el pueblo judío: la limosna, la oración y el ayuno, que eran importantes no solamente para el pueblo judío, sino también para las grandes religiones en general del mundo. Tienen estas tres prácticas. ¿Y qué pasaba en tiempos de Jesús? Que estas prácticas al interior del pueblo judío estaban desvirtuadas, estaban carentes de su sentido más auténtico, habían perdido el sentido para el cual fueron instituidas. Y además, en el contexto en el cual Mateo escribe este evangelio, hay que decirlo, había como una contraposición entre cómo la comunidad cristiana de Mateo, que había muchos judíos convertidos, ¿cierto?, al evangelio, pero que también estaba rodeada de comunidades de judíos, cómo ellos practicaban la oración, el ayuno, la limosna, ¿cierto? Y cómo debían practicar entonces los discípulos de Jesús. ¿Cuál era como la propia identidad que adquiría dentro de la comunidad cristiana? ¿Cuál era el sentido de estas prácticas? Y por eso había en cierto sentido una polémica con el pueblo judío que los rodeaba. Entremos entonces a cada uno de estos aspectos. El primero de ellos entonces que toca el Evangelio es la limosna. A este respecto nos dice que hay que hacerla sin alarde ni ostentación de ninguna clase. Que al practicar la limosna no sea motivo de orgullo o de vanagloria, porque al haber vanagloria ya perdió su sentido. Pasó, por así decirlo, de lo interno a lo externo, a lo que vea Dios, toma mayor relevancia a lo que vean los hombres, a lo que vean los otros. Por eso dice: cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu mano derecha, para que así tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te va a recompensar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se daba limosna, ¿cierto?, en vez de buscar la gloria de Dios, que el hecho de dar limosna fuera una manera de alabar a Dios, se buscaba una propia alabanza, una propia gloria para la persona que estaba realizando este gesto. No, dice Jesús, esa no es la manera cristiana de realizar la limosna. Respecto de la oración, en aquel tiempo, ¿cuál era la tradición del pueblo de Israel, cierto? Cuando se tocaban las trompetas en tres momentos durante el día, ¿cierto? En la mañana, al mediodía y en la tarde, los judíos que hacían debían pararse de lo que estaban, de sus quehaceres habituales, ¿cierto?, para ponerse en oración. Pero ¿qué buscaban algunos judíos en aquellos tiempos, cierto? Era que nos pillara la hora, estar en la tarde, ahí en la esquina, estar en la plaza, para que los otros vieran que yo practico la oración, que yo soy un hombre de oración. Ya buscaban ser vistos por los demás, ser reconocidos como hombres justos y hombres buenos. Aquí también hay que traer una diferencia entre Lucas y lo que nos regala la página del Evangelio de Mateo respecto de esta misma enseñanza. La comunidad lucana, que estaba constituida por muchos paganos convertidos, ¿cierto?, necesitaba que se le enseñara esta forma de rezar. Por eso Lucas dice: Maestro, enséñanos a orar. Y la comunidad de Mateo era mayoritariamente de origen judío, por lo tanto ellos estaban acostumbrados desde niños a rezar en la mañana, al mediodía y en la tarde. ¿Qué es lo que necesitaban? Era rezar, por así decirlo, en cristiano. ¿Cómo reza Jesús? En el estilo de Jesús. Porque para los judíos de aquel tiempo, ¿cierto?, también la oración se había transformado en un motivo de ostentación, puesto que de ser visto, que me pide la oración en la plaza, en un lugar público, para que todos vean que yo soy hombre de oración. Es decir, querer mostrarse a los demás. También la oración ahí deja de alabar a Dios y se transforma en un mero instrumento para alcanzar honor delante de los hombres. Y por otra parte también están los paganos que se han convertido y que insisten en hablar y hablar y hablar y hablar, multiplicar las palabras, y por eso también Jesús aconseja en el otro evangelio, ¿cierto?, no multipliquen las palabras en la oración, porque si no también se transforma en algo meramente externo, si yo me dedico a hablar todo el rato en la oración. Mateo, ¿a qué nos invita? A recuperar el sentido auténtico y profundo de la oración como un vínculo vital con Dios, a una relación profunda con Dios que comunica vida
al que la practica. Retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entra en tu habitación, entra en tu corazón. En el fondo es la invitación que está haciendo Mateo. No en la plaza pública donde te vean los demás. Entra en tu corazón, que allí Dios te ve. Entendiendo y viviendo la oración no como los paganos tampoco, ¿cierto? De hablar y hablar y hablar, como si lo que importase fuese que Dios me escuche. No, más bien la oración ha de ser una actitud de escucha atenta a la voz de Dios, a su voluntad. Quizás nos apoya y nos complementa este evangelio, esta oración de Samuel, ¿cierto? Habla, Señor, que tu siervo escucha. O como la misma María de Nazaret, nuestra querida madre, ¿cierto? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, primero estoy a la escucha de esa palabra, de esa voluntad de Dios, que Él se manifieste para yo poder cumplirla en mi vida. Pero si estoy hablando y hablando y hablando y hablando todo el rato, no voy a ser capaz de escuchar la voz de Dios en mi corazón. La oración cristiana entonces es entrar en la habitación, entrar en el corazón. Más que me vean los otros, entrar, no ser visto. Más que hablar y hablar, es más bien silencio de apertura, silencio de acogida, un silencio que es fecundado por la voz del Señor, por la voluntad de Dios que habla en lo íntimo del corazón a cada uno de nosotros. Finalmente nos va a hablar sobre el ayuno. Era también una práctica habitual dentro del pueblo judío, como les compartía, ¿cierto? Los fariseos, por ejemplo, ayunaban 2 veces por semana. Uy, uy, uy. Jesús mismo practicó el ayuno, preparándose para su ministerio público. Tuvo 40 días en el desierto. Aunque aquí tengo que también decir algo, que en Mateo 9:14 parece que Jesús se opone al ayuno. Pero no voy a entrar en ese detalle, dejo simplemente la puerta abierta porque yo no soy especialista en nada y aquí los autores y los especialistas se agarrarán de las mechas, ¿cierto? Yo solamente se los dejo abierto para que lean Mateo 9:14, donde en apariencia Jesús se opone un poco a este ayuno. Mientras están con el esposo tienen que disfrutar, tienen que gozar, ¿cierto? De estar con Jesús, de estar con el Señor. La comunidad de Mateo practicaba el ayuno, como buenos judíos también, ¿cierto? Pero la invitación de Mateo y de Jesús es a darle un nuevo sentido a esta práctica, eliminando el ser visto y reconocido por los demás. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la práctica del ayuno iba acompañada de algunos gestos exteriores que eran visibles. Los judíos cuando ayunaban no se lavaban la cara, ni se peinaban, andaban todos chascones, entonces se notaba al tiro que andaban haciendo ayuno. Y más encima usaban ropa de color oscuro. Es decir, era visiblemente, externamente visible, cuando una persona estaba practicando el ayuno. Y Jesús critica esta manera de actuar y de practicar el ayuno. Lo manda a hacer de todo lo contrario. Nos dice, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por ¿quién? Por el buen Tata Dios, que está en lo secreto y que ve en lo secreto. En síntesis, entonces, estas 3 prácticas muy buenas y muy positivas. Jesús no permite que la práctica de la oración, ni la limosna, ni el ayuno se usen como medio de autopromoción ante Dios y ante la comunidad. Porque si es así, le estamos robando la gloria a Dios. Y la gloria le pertenece solo a Él, llenándonos los seres humanos, ¿cierto?, de vanagloria y de aplauso vacío de autenticidad. En los consejos que Jesús hoy nos da, en esta buena noticia que hoy día nos regala el Señor, ¿cierto?, nos invita a un nuevo tipo de relación con Dios. Tu Padre ve en lo secreto. No necesitas que los demás te vean. Dios ve el corazón. Dios conoce nuestro corazón. Conoce nuestras motivaciones, conoce nuestras intenciones más profundas. Y ante los hombres se puede aparentar, pero ante Dios no se puede aparentar. Dios conoce el corazón y nos invita entonces a abrir el corazón a Dios. Y al mismo tiempo nos abre un camino ante nuestros ojos para una auténtica y profunda relación directa al corazón de nuestro buen Tata Dios, y no buscando aplauso ni reconocimiento de los hombres. Sigamos con nuestra lección, con los pasos que siguen. ¿Qué me dice esta palabra hoy a mí? ¿Qué le digo
al Señor a la luz de esta palabra que hoy me regala, ya que me invita en mi vida concreta. Que Dios nos bendiga y nos regale esta gracia de practicar la oración, el ayuno, la limosna en el Espíritu de Jesús. Que Dios nos bendiga, el Padre, el Hijo y el buen Espíritu Santo. Amén.